Querido Padre, alabado seas. Qué lindo es estar entre hermanos, a pesar de las barreras que existen de diferente índole. Aquí estamos unidos, Señor. Estamos muy unidos porque tu palabra ha causado esto en nuestros corazones. Gracias por ello. Pedimos tu bendición para el hermano Ever, para su tema, para su lógica. Ayúdanos a cada uno de nosotros, pues, seguir, no ser distraídos, y ayúdanos en lo mejor posible que desaparezcan problemas técnicos también, para facilitar todo nuestro estudio. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gente, el tema de hoy son las reglas de interpretación profética. Yo quiero invitarlos, si tienen el archivo ahí en el librito, no vamos a utilizarlo demasiado, pero si pueden bajarlo, yo voy a subir en el grupo pronto. Pero las reglas de interpretación de Guillermo Miller. Yo voy a compartir mi pantalla para caso alguien no la tenga, la pueden mirar ahí. Creo que todos ahí pueden ver. Yo quiero empezar. Ese es el archivo, pueden bajar en el site del librito. Yo quiero empezar a estudiar las reglas con ustedes. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Yo quiero empezar por la regla 5. Son 14 reglas, las reglas de Miller. Helena tiene una cita que dice que tenemos que debemos estudiar la Biblia utilizando las reglas de Miller. Está en el final del archivo. Yo voy a leer acá. Adrián, ¿puedes leer en realidad esa primera porción? Que dice, aquellos que participan. Sí, aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las Escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. En el libro pequeño titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, el padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Muy bien. Entonces, acá tenemos que Ellen White nos recomienda a utilizar el mismo método de Miller. Déjame solo un segundo, voy a silenciar el WhatsApp acá para que no aparezca. Bien. Entonces, Helena nos recomienda utilizar las mismas reglas que Miller utilizó. Y eso es importante porque muchas veces nosotros llegamos a conclusiones diferentes de estudio de la Biblia. Y las muchas sectas y religiones que hay hoy en el mundo cristiano surgen claramente porque hay distintas maneras de interpretar la palabra. Entonces, unos interpretan de una manera, otros interpretan de otra. Y por eso hay separaciones incluso dentro de la iglesia adventista y a veces dentro del propio movimiento. Entonces, estarmos en armonía con relación a cómo estudiar la Biblia es algo muy, muy importante. Entonces, tener ese respaldo, no sé si la palabra respaldo existe en castellano, pero tener esa confirmación de Helena de que esta es una metodología correcta, de que las reglas de Miller son un buen parámetro para nosotros, nos puede ayudar de manera muy importante a llegarmos a unidad, porque la unidad de los creyentes va a venir por medio de las escrituras. Y lo que va a garantizar que todos leemos las escrituras de la misma manera son la forma como interpretamos la Biblia. Y eso está basado en las reglas que utilizamos. Yo creo que la mayoría de nosotros ya estudió algo de las reglas de cómo estudiar la Biblia. Yo quiero empezar directamente yendo a la regla 5. Yo voy a compartir acá otra vez con ustedes la pantalla para que ustedes puedan seguir la regla. Son 14 reglas y Helena en la cita ya va a mencionar las primeras 5 reglas, pero todas las 14 son interesantes y relevantes. Yo quiero empezar por la quinta regla, porque por más que después vamos a volver a la primera, a la segunda, a la tercera, y así seguir, yo creo que ella es muy buena para dejar a ustedes, para que ya practiquen algo, porque algunas reglas son más teóricas, otras son más prácticas. Y yo quiero practicar un poco con ustedes hoy la regla 5, quiero ver algunas herramientas que la regla 5 nos da y
ou algumas ferramentas para utilizar a regra 5. E a partir daí, vocês podem depois agarrar a Bíblia de vocês e praticar isso. E eu creio que vai ajudar muito vocês se vocês começam por aí. Foi entender essas ferramentas cambiou muito minha maneira de estudar a Bíblia. E eu creio que por isso quero que começar por aí. Solange, ¿puedes leer la regla 5 para nosotros? Sí, dice así. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro para exponérmela, y si él adivinara su significado o deseara que sea de cierta manera debido a su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi regla, no la Biblia. Muchas gracias. Entonces, acá dice que la escritura debe ser su propia expositora. Lo que quiere decir que la Biblia se explica a sí misma. E que ella é uma regra, ou seja, ella se mide. Uma regra é algo que eu pongo para medir uma outra coisa. Então, o que quer dizer isso? Uma maneira sencilla que às vezes utilizamos é o texto prueba, que agarramos um texto de uma porção e utilizamos uma outra porção da Bíblia para explicar. Por exemplo, queremos saber o que quer dizer água e vamos a Apocalipse 17, onde habla que a meretriz arriba de las aguas. E aí diz que as águas são as multidões. Então, isso seria um texto prueba. Essa é uma das maneiras de que a Bíblia se autodefina. Pero acá, se vamos a ver, ele não está falando muito de símbolos. Ele vai explorar um pouco mais como isso funciona com os símbolos nas próximas regras. A 8, acá, por exemplo, vai começar a falar das figuras, das parábolas. Acá, por mais que não tenhamos a utilização de símbolos, vamos ver que a própria escritura nos pode ajudar. E isso acá está contrastado. O texto acá, a escritura deve ser seu próprio expositor, já que é uma regra de si mesma. E agora põe o oposto. O oposto de que a Bíblia seja seu próprio expositor que é um maestro tenha que exponer-me-la. E ele é o que vai adivinar seu significado. Então, basicamente, o que isso quer dizer é, se eu para entender o que quer dizer pedra, eu tenho que esperar uma pessoa. Por exemplo, aí a história de Davi. A pessoa diz, não, porque a pedra que Davi, a roca que Davi tira no gigante, quer dizer as tradições judias. Um exemplo. E eu lhe pergunto, como podes provar isso? A pessoa diz, não, porque Deus me deu um sonho. Ou não, porque eu sou o intérprete, eu sou o descendente de Pedro, eu sou descendente dos apóstolos e eu tenho autoridade de interpretar a Bíblia. E porque eu sei, me contaram as pessoas que aprenderam deles. Então, assim, a Bíblia não está sendo um livro completo, que ela mesma me explica. Eu estou dependendo da adivinança ou do que uma pessoa me disse e não nas próprias escrituras. Isso em si é uma regra muito básica, um pouco óbvia da literatura, de textos. Quando uma pessoa escreve uma carta, a pessoa que é algo público para todos, a pessoa que escreve vai escrever de tal maneira que se pode entender, sem necessitar de uma outra explicação, a menos que seja uma carta íntima para alguém, que não é a ideia de que todos sepam. Você pode escrever algo que só tu esposo ou tua esposa vai compreender. Pero se é um documento, se eu vou escrever um livro, se eu vou escrever uma história, qualquer selo que eu escreva, eu tenho que escrever de tal maneira que meu contenido, o significado do texto, seja entendido por si mesmo. Como isso funciona? Isso inclui isso funciona porque utilizamos a gramática. Esse é um ponto muito importante. Às vezes a gente é muito crítica com as pessoas que utilizam a gramática e o significado das palavras, pero é parte do linguagem o uso de dicionários, o uso de las regras de gramática de que um verbo tem uma função, um adjetivo tem uma função. Então, basicamente, o que essa regra 5 está falando é a Bíblia, ela vai seguir as regras da gramática e de los dicionários, não? Então, eu posso utilizar um dicionário para saber o que quer dizer a palavra, pero ela é escrita de uma maneira inteligente, de que a pessoa que escreve já quer que você a entenda. Esse é um conceito muito claro que de Helena, de que a Bíblia é uma revelação
Não é que Deus escreveu e nós outros de maneira escondida. Nós outros que escondemos as coisas da Bíblia porque não estudamos corretamente, ou porque temos muitas tradições. Mas a ideia de Deus não foi deixar as coisas ocultas, mas deixá-las claras. O problema é que nós outros, por nossos prejuízos, las escondemos. Bem. Se alguém tem algum comentário que quer fazer, pode interromper-me. Eu não estou mirando o chat acá para ver se alguém levanta a mão, então, se alguém quer falar algo, pode dizer-me. Eu quero mostrar para vocês um texto da Bíblia para que nós outros estudemos, que é acá a referência. A primeira referência está em Salmo 19, 7 ao 11. Nós outros vamos começar o Salmo 19 hoje. Não sei hasta onde vamos a chegar. Mas eu quero mostrar-lhes algumas coisas que facilitam muitíssimo, algumas ferramentas para que o significado ressalte no texto e te facilite em tu estudo prático da Bíblia. Então, se podem abrir comigo o Salmo 19, eu vou pôr acá o texto. Ustedes siguen mirando a pantalla acá? Logran ver? Sí. Ok, então acá está o Salmo 19. Não sei se isso... Se ve muy chiquitito. Se ve muito chiquitito. Então, se podem abrir a Bíblia de ustedes, eu vou tentar aumentar um pouco acá. Estamos viendo las reglas. Estão vendo as regras? Ok, eu cambiei. Eu devo cambiar acá, então. Para que venham acá. Estão vendo isso agora? O Salmo 19? Sí. Sí, parece. Muitas graças. Ok. Eu estou aprendendo como funciona o software. Pensei que seguia minha pantalla. Pero bueno, então se vocês podem ler o Salmo 19 agora? Se logra ler algo? Sí. Ok. Então esse é o Salmo 19. Se você abrir tu Bíblia, vai estar mais ou menos assim como aparece. Algumas das regras que nós outros utilizamos com vinculação à regra 5, nós outros damos alguns títulos. Alguém sabe algum nome que às vezes mencionamos? Isso é blá 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 e blá blá blá. Blá 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 blá. Eu não quero dizer se alguém se acorda de algum desses títulos que damos e los quer mencionar. Alguém vai dizer algo. ¿Tú dices la metodología? Sí, por ejemplo, decimos, eso acá en esta estructura tenemos ta 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 y ta ta ta. Ok. Comparar, contrastar. Exacto. Sí, uno es comparar y contrastar, muy bien. Otro sería Repetir y ampliar. repetir y ampliar. Muy bien, vamos a quedar con esos dos por hoy. Entonces yo quiero, ¿ustedes logran mirar el puntero de mi mouse en la pantalla o no? Ujú. Ok. Entonces yo quiero pedir que ustedes me ayuden a identificar las estructuras que hay acá y vamos a hacer algunos ejercicios. Yo quero que vean. Se alguém pode ler, déjame ver quem está acá no grupo. Berna Ocampo, vos podés hablar? ¿Tenés micrófono? Se não, por el tempo, eu vou ler o versículo 1 e alguém já pensa e me diga que estrutura há no versículo 1, ok? Não necessita ser Berna, pode ser outro. Eu não sei como se sentem em participar e não vejo os rostos, então se dificulta um pouco. Pero dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. ¿Qué estructura ustedes ven acá? Repetir y ampliar. Repetir y ampliar. ¿Puedes decirme, Eduardo, no fue quien habló? ¿Es Eduardo? Bueno, está siendo grabado después. Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia las obras de sus manos. Entonces, eso, ¿qué está siendo repetido y qué está siendo ampliado? Yo voy para facilitar, los cielos es repetido ¿a dónde? ¿En qué porción? Firmamento. Firmamento. Gracias, Facundo. Entonces, los cielos y firmamento son lo mismo acá. Algo que ajuda, capaz Miriam pode ajudar-me, porque eu sei que ela é muito boa em gramática, é que se uno logra identificar as classes gramaticais que há
todo se respalda, o sea, todo queda mucho más claro. Porque lo que repite es que el profeta va a repetir la misma clase gramatical, por ejemplo, el verbo va a ser repetido y empleado con un otro verbo. Un sustantivo va a ser repetido y empleado con un otro sustantivo. Entonces, por ejemplo, cuentan. ¿Qué es eso? ¿Eso es un adjetivo, un verbo, un sustantivo? Cuentan es un verbo y se amplía con denuncia. Que es un verbo también, ¿cierto? O anuncio, ¿verdad? Entonces, los dos, cuentan y denuncia, son dos verbos. Entonces, si uno, por eso hablé de que la regla 5 está conectada con gramática. Si uno entiende gramática, uno va a saber ver claramente qué es lo que se repite con qué. Yo elegí algo fácil, ¿no? Porque es nuestro primer estudio. Salmo 19, el escritor ya los puso en el orden que se repite y amplía. Pero hay momentos en el texto que no está en esa secuencia. Entonces, si uno lo aprende acá de una manera más sencilla, cuando uno está leyendo la Biblia y el que lo tradujo, incluso el escritor, no lo puso como... Porque acá uno sigue una orden. Los cielos, la expansión. Cuentan con denuncia. Gloria con... Si alguien me puede decir. Obra de sus manos. Exactamente, la gloria de Dios con la obra de sus manos. Entonces, siguió una misma... Ya está como estructurado de la misma manera. En la misma secuencia, pero no siempre está así. Quizás a veces las traducciones, Ever, también. Exactamente, a veces la traducción cambia el orden. Entonces, saber identificar las clases gramaticales de las palabras te va a ayudar muchísimo en el estudio de la Biblia. Otra cosa es que a veces hay como un substantivo o sujeto oculto, por ejemplo. No sé si se dice así en castellano, es como se dice en portugués. Pero se dice el sujeto en una sentencia y en la segunda no lo dice. Entonces, a veces nosotros nos perdimos y pensamos, capaz no es un repetir y ampliar, porque en la primera frase hay el sujeto y en la segunda no hay. Pero si uno entiende de gramática, sabe, no, el sujeto está acá, solo está oculto. Yo tengo que llenarlo. O sea, yo tengo que poner el sujeto acá. Pero no vamos a entrar ahí. Yo solo estoy dando ejemplos de cómo la gramática, entender gramática y las clases de las palabras te ayuda muchísimo en el estudio de la Biblia. Bien, yo quiero ir al versículo 2. Yo voy a leer si alguien me puede decir cuál es la estructura que hay acá. Un día emite palabra al otro día. Y una noche a la otra noche declara sabiduría. ¿Qué hay acá? Está comparando Está comparando. ¿Qué está comparando? el día y la noche. Muy bien, el día y la noche. Pero ¿solo hay comparación o hay repetir y ampliar también? O sea, ¿hay cosas que son iguales? También, Ambas. también. También. ¿Y qué es lo que está siendo repetido? Está siendo repetido una acción de transmitir. Exactamente. Exactamente. ¿Y lo que está siendo Emite transmitido? y declara. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo voy a hacer algo ahora que no voy a poder hacer de manera secuenciada. Infelizmente, yo ya voy a poner todas las respuestas que yo sugiero de una vez, por la cuestión de tiempo. Un segundo. Yo puse acá para ustedes algunas estructuras, porque lo que yo quiero mostrar para ustedes es cómo si uno resalta las estructuras, queda todo el sentido del texto queda más fácil. Yo voy a colorear, yo les voy a cambiar acá la cámara, voy a mostrar cómo yo tengo en mi Biblia, para que stop share. Si voy al Salmo 19, yo les quiero mostrar algo que me ayudó muchísimo a poder identificar qué están diciendo los textos. Si voy acá al Salmo 19, así está el Salmo 19 en mi Biblia. No sé si lo van a ver, capaz no van a ver nada, ¿no? Está muy chico, yo creo. No se ve nada. No, Pero no lo muevas. No, lo muevo. se puede ver, no lo muevas. Así enfoca. Se vio el 21 nada más. Ups. Lo que yo quiero que vean
é que há pinturas e dibujos, como não dibujos, pero traços e Estaba bien relaciones. antes. Sí, se veía bien, se veía. Ah, ok. Entonces, Se veía en la computadora también. Ah, ok. Entonces, eso que quero mostrar lo que hice en la computadora. Yo intenté ponerlo acá para que ustedes puedan ver cómo uno puede llegar acá yo ya puse de la manera que yo había preparado. Entonces, ustedes ahora ven el texto y ven que hay algunos colores. Ustedes pueden mirar acá. Los cielos están de qué color. ¿Ustedes ven? Perfecto. Y se ve Perfecto, bien, Seba. azul. Exacto, gracias. Entonces, si uno, eso es muy interesante porque eso, si uno empieza a resaltar las estructuras y con el ejercicio de poner algún color para facilitar, tu cerebro va a tener que hacer dos cosas. Uno, va a tener que clasificar lo que está haciendo. ¿Qué quiero decir? Cuando yo vengo acá, los cielos, yo tengo que pensar, bueno, los cielos se repiten con expansión. ¿Qué color voy a elegir? Yo elegí azul porque cielo me acuerda de azul. Entonces yo puse azul acá. Quando eu vejo que acá cuentan, é um outro contexto, eu tenho que elegir outro color. Então, se acá puse naranja. E eu puse que repetiu acá. Capaz antes, quando estivemos estudando antes, não havíamos percebido que emitir palavra é o mesmo que contar. Não sei se quedou tão claro para vocês, quando estávamos lendo antes de haver ressaltado as estruturas. Pero facilita que eu já haya elegido um color para contar, para emitir, para denunciar. Porque quando eu venho acá e tenho que parar e poder me pensar, emite palavra, eu tenho que pensar, o que quer dizer emitir palavra? Então, se eu vejo, é o mesmo que eu puse acá antes. Então, isso te ajuda a conectar o hilo no texto. Então, se eu vejo que por acá, suas palavras é o mesmo que contar. Então, se eu posso ir seguindo. Então, quando eu vejo o texto, mesmo de lejos, eu sei onde as ideias estão, eu sei que ideia se repete mais, que ideia não se repite tanto. Entendem um pouco a utilidade disso? Se me siguen acá? Alguma dúvida hasta agora? No, está perfecto. Bueníssimo. Lo que eu hice acá, eu les vou ensinar o que quero dizer com isso. Se ven acá abaixo, há alguns traços em uma direção e outro em outra. Eu pongo isso para dizer comparar e contrastar. Toda vez que eu quero dizer que as coisas estão em direções opostas, eu pongo... Vocês veem meu vídeo também? Eu não estou seguro se me veem. Sí. O sea, yo pongo, eso es el opuesto de eso. Entonces, un día es el opuesto a una noche. Entonces, día y día está en un sentido, apuntando para arriba a la derecha, y noche está apuntando para arriba a la izquierda. Entonces, yo sé que acá hay un comparar y contrastar. Entonces, me resalta en el texto, toda vez que yo leo otra vez Salmo 19, yo sé, acá hay un comparar y contrastar. Quando eu venho, por exemplo, nós chegamos a esse texto, pero disse, de um cabo, ao seguinte versículo, onde disse, de um cabo de los cielos é sua salida, e su giro hasta la extremidade de ellos. Se uno não se acostumbrou a ser comparar e contrastar, uno não vê que acá há um comparar e contrastar também, entre de um cabo de e hasta, ou seja, de habla de início e hasta habla de final. Então, eu sei que acá habla de la totalidade, não? Essa é a ideia que se transmite. Então, meu ponto que eu quisiera passar para ustedes hoje é o seguinte: te vai ajudar muitíssimo em tu estudo da Bíblia se uno pone colores a las ideias. Se vos, quando abra a Bíblia e elija, eu vou estudar hoje Salmo 1 e empezar a classificar, porque isso te força a fazer algumas coisas. Uno, a classificar as ideias que está vendo. E dois, a ressaltar as regras. Então, você queda muito mais familiarizado com eles. Eu creio que o livro de Salmos é um livro perfeito para treinar a regra 5. E ela me parece muito importante porque identificar as estruturas é o primeiro que tens que fazer. Antes de tentar descobrir o sentido do texto, tens que identificar a estrutura. Porque a estrutura já te é dada. Ou seja, não sou eu que estou inventando acá la estrutura. Essa estrutura acá, o texto, o escritor, ou seja, a revelação já me deu. Então, no momento em que eu respeito a estrutura, eu a identifico. Essa estrutura me vai guiar ao significado do texto. Se eu tento identificar o significado do texto antes de ter em claro a estrutura, é muito mais difícil que depois eu chegue a uma conclusão
e intente forçar a estrutura a harmonizar com minha conclusão. E aí eu vou a chegar a uma conclusão equivocada. Alguma dúvida hasta agora? No, todo bien. Muito bem. Uma outra coisa que eu hago, e eu creio que ajuda, eu não puse exemplos acá, mas é ressaltar causa e efeito e quando há perguntas e respostas. Por exemplo, acá há uma pergunta: quem los entenderá? Vamos a ver um pouco mais disso nas próximas classes. Quanto tempo já temos de charla hoje? Llevamos 30 minutos. 30 minutos. Bien, entonces, si no hay ninguna duda, yo voy a hacer una recapitulación de lo que hicimos hoy y hacer un desafío para ustedes. El desafío es que ustedes agarren algún salmo, cada uno de ustedes, y empiecen a hacer las estructuras. Compren un par de colores y empiecen a armar las estructuras. Empiecen en el libro de Salmos, la mayoría de los salmos tienen eso, hay salmos que no están claros las estructuras, pero empiecen a armar. Ustedes van a ver, a veces sin tanto preocuparse con interpretar todavía. Después que uno arma la estructura, vuelve a leer el texto. Uno, vas a perceber que va a quedar mucho más divertido estudiar la Biblia cuando uno colorea, porque parece, no sé, es mucho más lúdico, mucho más divertido simplemente. Pero segundo, uno va a practicar, o sea, va a ejercitar en su mente cómo identificar las estructuras. Y esa es una clave que todos tenemos que tener para poder entender la Biblia. Una vez que uno puede identificar las estructuras, es mucho más fácil después. Entonces, ese sería el desafío que pongo, que agarren, empiecen por el Salmos, pero hay otros libros. Job también es muy bueno para eso. Hay muchos libros. Las poesías suelen ser más fáciles, pero el Deuteronomio está lleno de eso también. Hay muchas porciones de la Biblia donde hay muchas de esas estructuras. Ese sería el desafío. La recapitulación de lo que hicimos hoy fue el siguiente. Empezamos por ver las reglas 5 de Miller. Voy a volver acá. Empezamos por ver la regla 5 de Miller. Y Antes de continuar, ¿puedes por favor resolver una duda para mí? ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Habla un poquito más alto si puedes. Sí, sí. Fíjate, yo considero que la regla número 1 y la número 5 están conectadas, Ok. porque ambas hablan sobre palabras, al menos en la 5 nos hablan sobre el peso de cada palabra, Sí. y en la 1 se nos habla de que cada palabra debe tener su relación con el tema, o sea, entender también el contexto en el cual es dado. Claro. Entonces, no sé si ese concepto también pudiese entrar en el tema en discusión de evaluar las estructuras. Buenísimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona la regla 5 y la regla 1? Ellas están conectadas, pero ¿cómo se relacionan? Como bien dijo nuestro amigo César, la regla 1 habla de que cada palabra debe tener su peso. En castellano fue traducido como relación, está bien, pero la palabra que Miller utiliza es peso. Entonces cada palabra tiene un peso debido cómo relaciona al tema presentado en la Biblia. La regla 1 ella es mucho más subjetiva que lo que estamos haciendo con la regla 5. Capaz hay distintos énfasis que se puede hacer con la regla 5. Pero ¿qué quiero decir con eso? Si vengo acá a lo que hicimos, yo no puse ningún peso en ninguna palabra acá. Ninguna palabra tiene ningún peso distinto hasta ahora con la regla 5. Todas las palabras tienen el mismo peso, que es crear una estructura. ¿Me sigue hasta acá? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo pongo cielos es igual que expansión, yo no estoy evaluando cuál es la relevancia de esa palabra en ese tema. No hay, acá es completamente objetivo, eso quiero decir. No hay no hay nada no hay arte en el sentido de tener que tener una intuición, de tener que pensar capaz, eso es más para acá. Es simplemente matemático. Si uno estudia las reglas de la gramática, va a poder llegar a esas conclusiones que vimos acá en la regla 5. La regla 1, cuando habla de distinto peso, ya involucra decir, por ejemplo, que palabras o emitir palabras es algo que tiene una distinta relevancia con ese tema. Yo voy a decir, esa palabra acá va a influir más en el texto que todas las otras. Y ahí yo tengo que intentar probar por qué.
acá mi argumento podría ser, emitir palabras es el más importante porque se repite más. Vea como hay más naranja acá. No sé si eso es válido. A veces la palabra más importante es una palabra chiquitita. Costuma ser una palabra que no damos importancia, incluso. Pero la regla 1 ya va a variar con el tema, incluso. En el mismo texto podemos tener más de una palabra importante porque el tema es lo que va a definir cuál es la palabra más importante. Entonces, en este versículo acá, el 1, mi tema puede ser la revelación de la gloria de Dios. Entonces, la palabra más importante va a ser cierta palabra. Yo puedo estar estudiando la creación. Entonces, para mí, la palabra más importante va a ser todo que hable con el natural, con los cielos, con la expansión. Entonces, la regla 1 es mucho más... no es tan sólida, o sea, es algo mucho más fluido, que se adapta al tema. Mientras, o sea, un fluido, la agua, se adapta a la estructura que uno pone. Mientras algo sólido no se adapta, va a quedar como es, o sea, un cubo de hielo, por ejemplo. Entonces, la regla 5 es más estructurada, más rígida, mientras la regla 1 es un poco más fluida, depende del tema. No sé si Sí, tu duda quedó contestada. es que sí, tienes toda la razón, porque, o sea, la regla 1, Yo no te puedo escuchar. Yo creo que va a haber un momento para preguntas y respuestas. Y yo no quiero me extender mucho más del es tiempo. bastante sutil, es uno. Exacto, si mi tema es uno, entonces yo voy hacia, hacia ese punto, ¿no? Pongo más peso en una palabra. Claro, yo no pude escuchar todo lo que dijiste, pero yo creo que estoy de acuerdo de que dependiendo del tema, cierta palabra va a tener más peso y cierta palabra va a tener menos. Nosotros vamos a estudiar la regla 1 capaz la próxima semana y ahí vamos a ver eso con más detalles. ¿Está bien? Entonces, lo que estuvimos viendo fue de que, uno, la metodología es crucial para tenermos unidad. Dos, Elena White, que consideramos profeta, recomenda y dice que los que van a predicar el tercer mensaje radical van a estudiar de acuerdo con las reglas de Miller. Entonces fuimos a las reglas de Miller. Y ahí empezamos por la regla 5. ¿Por qué yo elegí empezar por la regla 5? Porque yo creo que la discusión o la charla que tuve con el hermano César acá ayudó un poco a resaltar el porqué. La regla 1 es mucho más sutil, o sea, es mucho más... necesita un poco capaz más de práctica. Es un poco más difícil, no sé si esa es la palabra correcta. Pero la regla 5 no, es mucho más sencilla. Si uno empieza a estudiar y hacer las estructuras, uno va a llegar a esa conclusión. Si una persona tiene dificultad, sabe, basta estudiar gramática y me va a quedar claro. Pero, siendo sincero, yo no soy bueno en gramática. Y por eso yo muchas veces pido ayuda a las personas que son buenas cuando estoy en un estudio, simplemente para resaltar la idea, para que vean que es eso lo que está pasando. Pero uno no necesita ser muy bueno en gramática para llegar a esas conclusiones. Si una persona tiene dificultad, recomiendo que estudie. Si uno quiere de verdad ser muy bueno en la regla 5, que estudie bastante gramática, le va a ayudar. Entonces, por eso empecé por la regla 5, ese fue el único motivo. Porque basta uno practicar, que va a asimilar y las reglas van a estar ya en tu mente. Después que hacer eso varias veces, si todos los días pones, todo el día por la mañana, yo voy a agarrar un salmo y yo voy a resaltar las estructuras. En una semana, la próxima semana ya va a estar mucho más, ya va a estar mucho mejor en tu estudio. Y no solo eso, yo no siento que de verdad he estudiado la Biblia actualmente si no pongo las estructuras que yo encontré. Porque es como que si yo tuviese perdido tiempo. Yo voy a la Biblia, estudio, yo veo, esto acá es un repetir y emplear. Pero si yo no lo resalto, la próxima vez que estudie el texto otra vez, yo voy a tener que hacer todo el mismo ejercicio. Entonces, te va a ayudar a ganar tiempo si empezás a hacer eso. Yo espero que haya quedado todo claro. Vamos a volver déjame sacar eso. Salí ya, ¿no? Imagino. Si podemos hacer una oración y ahí terminamos por ahí. ¿Está bien? Voy a orar. Ok. Bien. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra con mis hermanos de distintas partes del mundo.
Te quero pedir que, por mais que sencillo sea estes métodos, eles também são muito poderosos, Padre. Que nós podamos começar a utilizá-los em nosso dia a dia e ver como isso cambia nossa habilidade de entender do que o Senhor tem preparado para nós. Que nós podamos assim cavar tu palavra e descobrir tesouros maravilhosos que o Senhor tem preparado para cada um de nós descobrir. Te pido que o Senhor esteja com nossos irmãos, que eles possam aceitar o desafio de aprender como estudar, de praticar isso que han aprendido hoje, que não sejam simplesmente pessoas que escutam e não praticam, mas podem levar para a sua vida diária e tornar-se pessoas entendidas em como descobrir o significado de tuas escrituras. Isso te pido em nome de Jesus Cristo. Amém. Amén. Muchas gracias.